La legítima defensa ocurre, hablando claro, cuando tememos por nuestra propia vida y por necesidad, en este caso, le disparamos a quien nos ataca. Hola, bienvenidos a otro episodio de Criminal ni Patrol. Por supuesto, hoy el tema iba a ser completamente diferente, pero como saben, de vez en cuando sucede algo importante en Polonia, tratamos de comentar esos acontecimientos. Así es en el caso de Bystrzyca Kłodzka. Bueno, la mitad de Polonia tal vez más. Se habla de esto todo el tiempo, así que también queremos dar nuestra opinión, sobre todo porque parece que en este momento esa discusión es simplemente blanco o negro. O le das una medalla o le das cadena perpetua, no hay otra alternativa. Bueno, me parece que aquí hay que ver este asunto de manera más amplia, más en el contexto de las diferentes cosas que han pasado, sin prejuzgar una culpabilidad definitiva, porque también hay quienes opinan así. Hoy fue detenido un hombre que prácticamente exigía un linchamiento contra esta persona, contra este Boris de 27 años. ¿Te gusta ver Criminal ni Patrol? Ayúdanos a grabar nuevos episodios. Apóyanos a través de Hiro y míranos sin anuncios, además de obtener acceso a materiales adicionales que no están disponibles en ningún otro lugar. Entra a Hiro.co Criminal ni Patrol. El enlace también está en la descripción debajo del video. Recordamos, todo comenzó la noche del viernes 10 de abril, justo antes de las 10 de la noche. Boris es un vecino de este barrio de 27 años. Como cada noche simplemente sale con su perro, iba a ser un paseo normal. En algún lugar cerca de la tienda local ocurre una discusión, se produce un altercado con 3 personas. Uno tiene 17 años, el otro tiene 18, el mayor tenía 26 años. Bueno, una pelea. Según lo que dicen los testigos, los 3 simplemente están borrachos. También se dice que antes molestaron a alguien en algún lugar, que son conocidos, que justamente son conocidos por molestar a la gente. Bueno, ocurre una pelea, una discusión entre ese Boris de 27 años y ese grupo de 3 personas. Probablemente se dicen algunas groserías. No, Boris se va. Parece que todo ha pasado. Desafortunadamente, en Polonia hay probablemente cientos de miles de peleas así todos los días. La mayoría no termina en nada, ¿no? Pero las personas que, como digo, participan en ese tipo de enfrentamientos también suelen sentir que han sido perjudicadas. La sensación de que han sido ofendidos y simplemente no están de acuerdo con eso. Se sienten impotentes porque ¿qué pueden hacer cuando hay varios oponentes agresivos y simplemente tienen miedo? Sin embargo, Boris es instructor de tiro, es un hombre, como se dice, vinculado a los cuerpos uniformados. Esos cuerpos uniformados probablemente sean el ejército. También yo mismo sé por experiencia que las personas que de alguna manera están relacionadas con el uniforme, la autoestima, ese sentimiento de haber sido ofendidos, pues simplemente lo tienen a un nivel más alto. Boris dispara muy bien en el día a día, es instructor, yo diría incluso que es una especie de tirador de élite que enseña a otros a disparar, pero también tiene que enseñar a otros las reglas de manejo de armas y cuándo disparar en el momento adecuado. Ese es su trabajo. Supongo que en sus cursos también hay personas de corporaciones uniformadas, ya sean policías, militares u otros, y él simplemente es responsable de eso. Ese Boris, el instructor de tiro, tiene armas en su casa. Esa arma no es un arma personal. O sea, hablando claro, no es un arma que le hayan dado para que la lleve consigo y en caso de necesidad simplemente la use, o sea, para defenderse a sí mismo. Tiene un arma deportiva. Es un rifle automático que simplemente le sirve para trabajar, para enseñar, para disparar con esa arma. Es un arma muy popular, sobre todo entre los instructores de tiro. Se habla de diferentes maneras sobre su calidad, pero en general es un rifle bastante popular. Calibre 5,56, 6.
Normalmente el cargador tiene 10 a veces 30 cartuchos, pero por lo que sé, los instructores usan el cargador más corto, que tiene 10 cartuchos. Boris va a casa, deja al perro y toma justamente ese rifle. Y ahora surge la pregunta, porque por lo que pasó después, por la situación que se dio, tomó ese rifle y aquí está la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? En diferentes tipos de delitos y en delitos como homicidios, es sumamente importante responder a la pregunta sobre la intención. ¿Actuó con dolo directo o eventual? Bueno, esas son las preguntas que plantea el fiscal. Sin embargo, toma ese rifle, regresa más o menos a la zona donde discutió, donde tuvo el enfrentamiento con esos tres. Después vemos el video. Yo diría que ese video es de calidad media. Se puede ver algo en él. Creo que los técnicos de la policía intentarán limpiar ese video de alguna manera. Eso también será sumamente importante. Para escuchar la voz, porque lo que gritan, lo que dicen, probablemente también está en ese video. ¿Se podrá recuperar eso? Bueno, ya veremos. Parece que sí. Vemos en eso que ese Boris se detiene. Es un lugar así, simplemente un césped entre los edificios. Esos tres están por ahí cerca, esa es la distancia. Cuando miramos son 10 y tantos metros como mínimo y entonces se escuchan 6 disparos. Primero uno, luego 5. Globo. Uno de ellos cae de esos tres hombres, mientras que Boris se va a casa. En el césped queda uno de ellos. Luego sabemos que esos dos amigos suyos, los más jóvenes de 17 y 18 años, simplemente huyen. Ellos regresaron, vieron que su amigo, el mayor de 26 años, todavía estaba vivo. Está vivo. Y pues al final también se fueron. Y a Domu, ese joven de 26 años fue alcanzado. Al principio se decía que hubo un disparo de advertencia. Parece, al menos según uno de los testigos, que tal vez no hubo ese disparo de advertencia. Pero parece que fue más o menos así. Cuando Boris llegó ahí, vio a esos tres y al parecer hubo de nuevo algún tipo de discusión verbal. Probablemente uno de ellos empezó a correr hacia él y entonces hubo disparos. También es importante que junto a su cadáver se encontró un puño americano, así que es un objeto peligroso que puede representar una amenaza seria. Boris se va a casa, este se queda en el césped y los otros dos también huyen a casa. Boris debe ser consciente de que simplemente disparó, que probablemente mató a una persona. Llega, llama, creo que de camino a un amigo, a un policía conocido, le cuenta lo que pasó. Bueno, el policía hizo lo que tenía que hacer en esa situación. Eso creo, porque ese tenía que ser el escenario. Simplemente llama, informa a sus compañeros que recibió esa llamada. Ellos van al lugar y a Boris, el que disparó, lo detienen en la escalera. Lleva consigo bastante dinero, tiene sus cosas personales empacadas, tiene su pasaporte. No hay que ocultar que probablemente se dio cuenta de que mató a una persona y probablemente estaba pensando en cómo podría esconderse o irse a algún lado. No, Boris es detenido, lo llevan a la comisaría y comienzan los interrogatorios. Dice que disparó porque fue en defensa propia, sí, defensa propia. Eso es, hablando claro, cuando tememos por nuestra propia vida y por necesidad le disparamos, en este caso, al que ataca. La fiscalía lo interroga, la fiscalía no cree que Boris actuó en defensa propia, le presenta cargos. Esos cargos son los más graves que pueden existir. Ese es un cargo de homicidio con dolo directo. O sea, hablando claro, en mi cabeza surge el pensamiento, tomo un arma, voy y te mato. El tribunal aquí como que sostuvo la opinión de la fiscalía,
Debido a que a Boris le dictaron prisión preventiva por 2 meses, y en este momento sigue en prisión preventiva, se está llevando a cabo el procedimiento. Esos 2 compañeros suyos que escaparon, creo, compañeros de aquel que fue asesinado a tiros, aparecieron en la comisaría hasta el domingo, así que pasó bastante tiempo. Probablemente fue para que se les pasara la borrachera. Porque los testigos dicen que vieron claramente que estaban borrachos y ahora eso es una prueba en contra de Boris de todo lo que pasó. Pero sobre todo está ese video que fue grabado, ese video más bien borroso. Aunque más o menos se puede ver cómo sucedió, pero más o menos en el caso de una investigación por homicidio eso es poco. Está ese video, también están los testimonios de esos compañeros y la fiscalía afirma que fue un homicidio, no hay ninguna duda, no fue defensa propia. De hecho, hoy al escuchar todo lo que dicen los demás, incluso algunos de mis colegas, pues todos piensan que fue así que Boris tomó conscientemente el rifle para disparar y para matar. Sin embargo, yo creo que aquí se deberían agotar todas las posibilidades, porque obviamente hay una pregunta, y es la pregunta principal. ¿Con qué intención Boris tomó el rifle? ¿Fue para matar o fue porque, sintiéndose ofendido, sintiéndose humillado, de alguna manera solo quería mostrarles que la situación podía ser completamente diferente, que empezarían a hablar de otra manera, a reaccionar de otra manera en el momento en que vieran un arma apuntándoles? Y por supuesto cometió 2 errores. El primer error, bueno, menos diría yo grave, ese fue que no podía llevarse esa arma, no podía usarla para defensa personal, ni tampoco para ajustar cuentas con los demás de esa manera. Esa era su herramienta de trabajo, no tenía esa arma para poder andar con ella, así que obviamente aquí violó las reglas. Si eso hubiera llegado siquiera a la policía, se habría iniciado un procedimiento. Perdería la concesión y seguramente la perderá de todos modos, pero perdería la licencia para ejercer la profesión, porque claramente no podía hacer eso. Y eso es lo primero. En segundo lugar, si ya tomó esa arma, la sacó, definitivamente cometió un delito. Eso fue al menos un delito de amenazas, o sea, simplemente amenazar con esa arma, eso ya es un delito menor, pero sigue siendo un delito. Ese fue desde el segundo error y el tercer error, creo, el más importante en esta situación. Polonia no es Estados Unidos, donde a menudo se dispara, donde la gente escucha que alguien murió o que alguien fue amenazado con un arma. Lo hemos visto muchas veces en diferentes tipos de situaciones, en ejercicios, incluso de la policía. En Polonia, cuando se escucha un disparo en algún lugar, todos corren a ver quién está disparando, porque tienen curiosidad y quieren contarlo en casa. Lo mismo pasaba con algunos ejercicios, incluso de los antiterroristas. No había forma de quitarse de encima a los curiosos. Lo mismo fue cuando había una bomba colocada. Todos sabían que había una bomba, y aún así todos corrían para verla. Así es en Polonia, y creo que aquí Boris no tenía experiencia. Pensó que si sacaba la pistola, los otros humildemente y sumisos agacharían la cabeza y escucharían lo que él tenía que decirles. Sin embargo, ellos estaban bajo los efectos del alcohol. El alcohol aquí elimina cierto tipo de instinto de autoconservación, libera agresión, despierta una especie de deseo de actuar. Nadie lo toma en serio, especialmente cuando está borracho. Que el otro tiene un arma, que el arma es real, que va a disparar. Normalmente no se toma eso en cuenta y ese es un error. Eso también lo saben los policías que intervienen, que sacar un arma en ciertas situaciones, en lugar de calmar todo, provoca agresión en la otra parte. Y creo que eso fue lo que pasó en ese momento, que cuando empezaron a decirse algo entre ellos, cuando vieron el arma, tal vez él les dijo que tenía un arma. Pues simplemente de alguna manera eso les provocó furia. Y probablemente uno de ellos, tal vez todos, pero uno de ellos seguro corrió hacia él.
Sabemos que había un puño americano, no se descarta que corriera hacia él con ese puño americano, y entonces Boris simplemente empezó a disparar. Yo, sin embargo, en esta situación separaría dos asuntos, el primero frente a la tienda y el segundo ya después. Hablé de que cometió otro tipo de delitos, pero en mi opinión eso no lo excluye. Para no tomar en cuenta que cuando le disparó al segundo, cuando disparó, tal vez estaba equivocado respecto a las circunstancias, es decir, simplemente ese peligro que se generó en su mente. Quizá excedió el límite de la legítima defensa, o tal vez no. Disparó porque de alguna manera se sintió amenazado. Eso también hay que tomarlo en cuenta, no se puede huir de eso. Al decir hoy que no hubo legítima defensa en todo esto, no se puede descartar que sí la hubo. Para eso es este proceso que se va a llevar a cabo, para eso habrá diferentes tipos de peritajes, también balísticos, para saber desde qué distancia se hicieron los disparos, a dónde apuntó, a qué lugar. Hablé de que es un tirador experimentado, disparó 6 veces. El cargador, supongo que tenía 10 balas, 4 no fueron disparadas. Y si el cargador estaba simplemente lleno, eso demuestra que Boris de alguna manera tenía conciencia y controlaba la situación. Hay que responder a la pregunta ¿por qué disparó solo a uno? Si quería matar, ¿por qué no disparó a los demás? Como instructor de tiro, seguramente tampoco habría tenido problemas para acertar a los otros dos. Bueno, en este caso, ¿por qué habría que sorprenderse? Por supuesto, la gente está muy dividida. Para algunos, especialmente los que viven en el barrio, las personas que ven todo esto a diario, la situación es diferente. Como siempre supongo, pero hay algo en esto. Tienen quejas tanto contra la policía como contra la Guardia Municipal, porque hay bastantes personas agresivas de diferentes tipos ahí. Alguien contó que hace poco hubo algo de sangre frente a esa tienda. Eso, por supuesto, genera una sensación de seguridad, pero también despierta emociones que simplemente se traducen en comportamientos. Para esas personas que viven ahí especialmente, pero también creo para muchos polacos, Boris es una especie de héroe del barrio, quieren que tenga una defensa profesional, organizaron una colecta. Esa colecta para los abogados de Boris, por así decirlo, superó las expectativas, porque quienes la organizaron querían reunir 70.000 y últimamente había 376.000 zlotys. Ahí hay más de 7.500 personas que lo apoyaron. Parece que eso tampoco es el final, así que se nota que el compromiso de la gente es simplemente enorme y para esas personas, lo repito una vez más, Boris es un héroe, pero también hay otra cara. Hay quienes dicen que Boris disparó, que mató a un hombre a sangre fría, que simplemente fue por el rifle, fue por el arma y empezó a disparar. Y vino precisamente a ese césped, ahí entre los edificios, con la intención de matar. Pero también hay, diría yo, situaciones extremas. Ayer también fue detenido un hombre, un joven de 29 años del distrito de Kłodzko. Resultó que él simplemente incitaba a ese tipo de odio. Creo que todos vimos a ese hombre porque esos videos aparecieron por ahí, así se le describe en la conversación pública. Incitaba, hablando claro, a cometer un crimen, a que mataran a Boris, la policía lo localizó. Ese hombre quedó en prisión preventiva, enfrentará cargos por incitar al odio y al crimen. Parece que también podría haber estado drogado porque tiene otro cargo por posesión de drogas, así que son situaciones extremas. Pero también surgen esas opiniones. Es importante que en este proceso, porque será importante para toda Polonia en este proceso, aclarar todo eso de lo que a menudo hablamos en el canal, sobre esa intención, porque esa intención sigue siendo considerada. ¿Realmente Boris salió con la intención de matar? Porque esa será la pregunta clave y por supuesto la respuesta clave para Boris.
Por supuesto, el hecho de que se tome en cuenta ese aspecto relacionado con la legítima defensa tiene una importancia colosal, diría yo, fundamental en este caso, porque en este momento sabemos que disparó, sabemos que mató a una persona y esos son los hechos. Y sobre eso no hay ninguna duda. Sin embargo, no. En este momento enfrenta cadena perpetua. Si ese aspecto se toma en cuenta, si se considera, pues podría ser que se trate de un exceso en los límites de la legítima defensa. Entonces el juez puede aplicar una pena completamente diferente. Bueno, por supuesto, también es así que el rango de penas por homicidio, eso también lo decide el juez, el rango de penas por homicidio, al dictar sentencia, es variado. Porque igualmente, si se mantiene ese cargo, puede ser una pena mínima de 10 años de prisión. Así que, bueno, todo es posible en este caso y nada está decidido todavía. Y digo, hicimos este repaso principalmente para que no dé esa impresión, porque así parece en este momento. Esa división es tan blanco o negro, o eres un héroe, como dije, o un asesino, pero simplemente no es así. Por supuesto, este asunto en términos procesales apenas acaba de comenzar. Sin duda todos estaremos observando con gran interés todo lo que suceda en la sala del tribunal, porque me parece que en este caso nada es obvio, aunque a simple vista parezca que sí lo es. Y eso es todo por el episodio de hoy, así de rápido. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense. ¿Te gusta ver Criminal ni Patrol? Ayúdanos a grabar nuevos episodios, apóyanos a través de Hiro y míranos sin anuncios, además de obtener acceso a materiales adicionales que no están disponibles en ningún otro lugar. Entra a hirohiro.co Criminal ni Patrol o /Kryminalny Patrol. El enlace también está en la descripción debajo del video.